Hola, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a su programa Educación Familiar. Soy el maestro Jorge Ruiz Magaña, director del Jordán AC, y como cada miércoles, estamos aquí presentes para poder platicar con invitados de lujos que nos van a poder compartir, ampliar y hablar de su experiencia pastoral, profesión, acerca de un tema de interés para toda la familia. Como cada miércoles, entonces, estamos aquí a través de las redes sociales del Jordán para que de esta manera podamos nosotros tener con nuestros invitados comunicación, platicar, charlar y de esta forma poder enriquecer nuestro programa. El día de hoy me acompaña el psicólogo Brian Chávez, que ahorita en un momento más él se va a presentar para que nos pueda platicar acerca de las mentes brillantes, corazones guiados, el papel de la familia en las aptitudes sobresalientes, que es un programa que cuando estábamos gestionando le compartí a él, no lo hemos abordado en el Jordán, se me hace sumamente interesante y esperemos ahorita también para ustedes pueda ser muy enriquecedor y de esta forma poder compartirlo, verlo, dialogarlo en este aquí su programa. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos ahorita a escuchar a nuestro invitado para que se presente y de esta forma empecemos. Brian, buenas noches, bienvenido aquí a tu programa de Educación Familiar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy emocionado pues de compartir con tu público sobre este interesante tema. Muy bien, pues igual yo. Y si te parece, pues vamos entonces empezando. Solamente recordándoles a las personas, aquí está en la caja de comentarios, justamente lo que quieran ustedes mencionar, preguntar o saludar, para con mucho gusto podérselo hacer llegar a nuestro invitado. Ahora sí, Brian, me gustaría a mí empezar partiendo justamente con la definición de qué son aptitudes sobresalientes o a quién o bajo qué términos se puede aplicar este concepto. Claro que sí, Jorge. Mira, las aptitudes sobresalientes son aquellas áreas de los campos de conocimiento humano en las cuales niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos destacan de forma significativa de su grupo contextual y de su grupo de edad. Son estas manifestaciones sobresalientes por encima de la edad, muchas veces cronológica y mental, dentro de 5 áreas principales, que son las 5 aptitudes sobresalientes que existen en México y a nivel internacional. Son la aptitud intelectual, la aptitud socioafectiva, la actitud creativa, la actitud psicomotriz y la actitud artística. Estas 5 áreas, como decía, del quehacer humano, de los campos de conocimiento humano, pues son en las cuales niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos pueden destacar de forma significativa. Por eso es una aptitud sobresaliente. Hay que distinguirla o distinguirlas de los talentos. Encontramos al menos en educación, ustedes como padres de familia, en casa, en la catequesis, podemos encontrar personas, niños, jóvenes muy talentosos, pero no siempre va a ser un talento acompañado de una aptitud sobresaliente. Sin embargo, la aptitud sobresaliente siempre viene acompañada pues de un talento, ¿no? Ahí sí, pero lo contrario pues no se puede dar. Entonces puede haber chicos talentosos, sin embargo, qué bueno, qué padre, pero para ser reconocido como aptitud sobresaliente tiene que destacar de manera significativa del grupo en el que se encuentra. Qué interesante que haces esta diferencia entre lo que es talento y aptitud sobresaliente, porque así podríamos nosotros caer como en esa situación de confundir los términos. Ahorita justamente que te estaba escuchando, y ahorita lo dije antes de iniciar el programa, te mencionaba cómo se tiene que referir, tú me decías como condición, o entonces puedes platicar un poquito de por qué esa palabra, por qué es que tiene que abordarse desde este enfoque. Sí, porque es un enfoque sociocultural, al menos aquí en México, desde el que se atiende, ¿no? Así como existen las personas con discapacidad, las personas con trastornos del neurodesarrollo, como algún trastorno por déficit de atención, trastorno del espectro autista, pues también existen estas condiciones que son las aptitudes sobresalientes, o aquí hago la acotación, Jorge, a nivel internacional, la nomenclatura más correcta sería altas capacidades. Son las más digamos, investigadas, son las altas capacidades intelectuales. Pero en México, desde hace muchos años, la propuesta educativa y la propuesta de atención es sobre lo oficial y el marco normativo lo refiere como aptitudes sobresalientes. Entonces, la persona, el niño, adolescente, joven o adulto,
que posee una aptitud sobresaliente, pues es una persona con aptitud sobresaliente intelectual, persona con aptitud sobresaliente artística o niño con aptitud sobresaliente creativa, que sería como la nomenclatura más adecuada, ¿no? Recordando por encima de cualquier cosa que ante todo es persona. Qué bueno que lo mencionas. Y sí, en efecto, que sepamos que esa condición no va a ser una delimitante ni tendrá por qué ser una forma de etiqueta, simplemente pues una característica más del individuo. Fíjate que hay varios saludos que quiero mencionar porque ahora sí que me da mucho gusto que los Jordan Lovers empiecen. Mira, te voy mencionando. Ángeles Mayorga Rodríguez, señora Ángeles, gusto que le encanta el programa. Un abrazote a usted, a su familia. Titi, que se recupere. Ay, muchas gracias por estarnos sintonizando. Rocío Ibarra también puso ahorita que le gustaba el programa. Muchas gracias, Rocío, por estarnos viendo. De igual manera, la tocaya de Ángeles Mayorga, Ángeles Vázquez, también ya puso que le gusta el programa. Muchas gracias. Y Luisa R. del Río también ya comentó que le gusta el programa. Que bueno, aquí está la caja de comentarios. Aprovechen a nuestro invitado de lujo para que les pueda resolver alguna duda o hacer algún comentario. ¿Ya? Muy bien, Brian. Entonces, aquí, ¿cuáles podrían ser, al menos en el contexto de México, los mitos o las cuestiones que la gente tiene como creencia y que pues son bien fundamentados, pero que al fin de cuentas sí se ven o presentan cuando hay algún niño con aptitudes sobresalientes? Fíjate qué interesante pregunta. El principal es creer que son niños genio, o sea, que todos van a ser calculadoras humanas, ¿no? Tenemos luego estos malos referentes de las películas de Matilda o el Jeremías, que si bien son casos al final reales, pero es uno entre tantos, ¿no? Como cualquier condición. Y entonces uno de los principales mitos es que son inteligentes en todas las áreas del saber humano, cuando no. Puede haber un conocimiento lógico-matemático, puede haber un interés particular en torno a las lenguas, a la comunicación, a la literatura, puede haber en torno a las ciencias en particular y no hay un interés en alguna otra área, pero eso afecta mucho porque luego estos mitos de creer que son más inteligentes, que ellos no sufren, que ellos no necesitan una atención prioritaria, o incluso, ¿sabes? Uno que me he topado yo en estos años que tengo trabajando en esta área, que no existen las aptitudes sobresalientes. Entonces, en muchos docentes de educación primaria, de educación preescolar y de educación secundaria, que es el área en donde yo me muevo, en educación básica, trabajo en educación especial, y desde esta trinchera, pues nos toca hacer una cultura inclusiva, generar una cultura de visibilización para que reconozcan dentro de las aulas estos alumnos, porque al existir estos mitos de que son niños superdotados, de que son niños que no existen, que no llegan a estos contextos, entonces el maestro de grupo tiende a ver hacia la baja, no hacia la alta. Llega uno al grupo y le dices, oye, quizá hay un alumno con tales características que a lo mejor no es el más cumplido, porque aquí hay que entender una diferenciación. El alumno con aptitudes sobresalientes no va a ser muy probablemente el alumno de 10, el alumno que siempre te entrega todo, el alumno cumplido, el alumno responsable, el alumno del cuaderno. No, algunos no saben ni dónde traen el cuaderno, otros más son un problema conductual. ¿Por qué? Porque pues tienen otros intereses, otras necesidades que no tienen que andar demostrando nada, ¿no? Entonces cuando llegamos y decimos, oye, es que quizá a lo mejor tienes alumnos con estas características, y lo primero que nos dicen, no, aquí no hay, no, tengo puros que no saben leer, puros que no saben sumar, o sea, siempre tienden a ver hacia la baja. Y nosotros lo que tratamos desde los servicios de educación especial a nivel estatal, a nivel de zona, en mi caso yo soy el coordinador de aptitudes sobresalientes en la zona 16, y es generar esta cultura que visibilice la existencia de ellos. O sea, a mí una escuela me dice, no, aquí no tenemos alumnos sobresalientes. Yo tengo que proponerles, bueno, ¿y qué tal sí, maestro? Porque también las estadísticas nacionales, Jorge, nos indican que estamos entre el 14 y el 16% de la población de cada 100 de la población con una aptitud sobresaliente de cualquier área. Entonces, imagínate, una escuela que tiene 300 alumnos quiere decir que muy probablemente al menos existan de 15 a 20 o hasta más
alumnos con aptitudes sobresalientes. A eso sumémosle que hay poblaciones escolares muy superiores y cuando llegamos y nos dicen, no, aquí no hay ningún alumno sobresaliente, pues claro que los hay, pero no están identificados, ¿no? Por estos mitos que prevalecen todavía hoy en día. Y fíjate que sí, en efecto, es muy interesante escucharlo porque sí, tanto en la escuela no existe como esa conciencia, o bueno, lo tenemos asociado a otra forma de actitud en los niños, que en efecto, como dice, descalificamos o ni siquiera tenemos nosotros la percepción de que pueda tener este alumno con actitudes sobresalientes. De igual manera, supongo yo que también ocurre en las familias. ¿Cómo podría un padre de familia, una madre de familia, como irlo percibiendo para que al fin de cuentas pueda canalizarlo, pueda apoyarlo, porque luego se ocurre que en efecto el papá hasta con los años cayó como en cuenta de, ah, caray, pues sí, el niño, la niña tenía coberturas sobresalientes, pero en su momento, aunque sí notaron algo diferente, no hubo como un Una indicio o atención. algo que les dijera. Entonces, como tú, ¿qué recomendarías a los papás? Existen algunas cribas, algunos pequeños test, ¿no? Pueden buscar en internet cuestionarios de identificación para altas capacidades en niños y les aparecerán algunos. Nosotros trabajamos con la propuesta educativa de la SEP, que es Atención Educativa a Estudiantes con Aptitudes Sobresalientes en preescolar, primaria y secundaria. Para el caso de preescolar existe un cuestionario de identificación donde el padre de familia que tiene alguna sospecha, casi siempre surgen estas sospechas de una plática previa que nosotros hacemos. Trabajamos con los papás, ya trabajamos con la escuela, trabajamos con los papás, hablamos de todas estas características, pero para una exploración de sus mismos hijos, ¿no? Si observan alguna característica que sobresalga, que destaque del resto, la que sea, y les invitamos a que se acerquen con nosotros o con la maestra de grupo, con la directora o director. Y entonces de ahí comenzamos el proceso, le llamamos denominación, para entonces a pasar al cuestionario. El cuestionario son una serie de enunciados que el padre de familia va respondiendo de una escala Likert del 1 al 5, donde 1 es menos, 5 es más, y entonces se califican. Conforme a esa calificación es que continuamos avanzando la exploración, ¿no? Si el niño supera ciertos puntos de corte que están en la guía, es considerado una aptitud sobresaliente. Y ya luego seguimos revisando, hacemos entrevista con papás, hacemos entrevista con el maestro o la maestra, hacemos incluso una entrevista con el alumno para conocer sus intereses, para conocer sus necesidades, porque luego nos enfrentamos, Jorge, al reto de que, ok, ya identificamos al alumno sobresaliente, pero ¿ahora qué? ¿Cuál es la atención que necesita? ¿Qué atención le voy a dar? Porque una de las principales fallas en esta atención de estos alumnos, muchos maestros lo que hacen es, tengo un alumno sobresaliente que es el que acaba más rápido, que es al que se le da muy bien las operaciones matemáticas. Y entonces, ¿qué hago? Como acabaste más rápido, te doy otras 10 o te pongo a hacer otra cosa. ¿Qué es el mensaje que le estamos mandando al niño? Que entonces su aptitud sobresaliente pues es un castigo, ¿no? Porque pues él va a decir, ok, entonces por terminar primero lo que me gano es más trabajo. ¿Qué es lo que va a pasar con ese niño? Ya no va a terminar primero, ya no va a querer. ¿Por qué? Porque se le está enseñando que pues no es una virtud el terminar antes, ¿no? Por eso la misma guía nos propone, una vez que hemos identificado, pasar al proceso de enriquecimiento de tipo en el aula, en la escuela y fuera de la escuela. Y ahí tenemos que trabajar los tres actores de la educación, tanto el alumno, los maestros, como la misma familia. ¿Por qué? Porque si nosotros no enriquecemos la aptitud sobresaliente del alumno, diría el doctor Javier Tourón, un catedrático de la Universidad de La Rioja en España, el talento que no se cultiva se pierde. Entonces, podemos verlo a lo largo de nuestra historia, Jorge. A lo mejor este ejemplo va a ser un poco extremo, pero ustedes piensen, por ejemplo, en aquí en nuestra historia de México, en el Centauro del Norte, ¿no? Don Pancho Villa. No cabe duda de que el hombre era una persona con aptitudes sobresalientes.
aptitudes sobresalientes en lo intelectual, resolución creativa de problemas y demás, todo lo que hizo. Sin embargo, vemos que, bueno, muchas de sus acciones pues no fueron muy bien encausadas, ¿no? O sea, no fue un talento muy bien encausado. Vayamos hacia el otro lado del mundo, a la Alemania del Holocausto, a este pues gran personaje de la historia, Adolf Hitler, que también era una persona con aptitudes sobresalientes, sin embargo, pues obviamente muy mal encausados. El mocha orejas, este personaje también dentro de nuestras filas mexicanas, pues también presentaba estas aptitudes, ¿no? ¿Por qué pongo estos ejemplos? ¿Por qué? Porque veamos que cuando no se hace una adecuada identificación, que es el primer paso, y una posterior atención educativa adecuada, puede terminar en eso la aptitud sobresaliente. Nosotros en la zona 16, te comparto con muchísima satisfacción, tenemos un número elevado de detecciones y de atenciones. Justo ahorita que estamos haciendo los cierres de ciclo y demás, tenemos en nuestra estadística, nuestro registro, son más de 150 alumnos detectados en la zona escolar que atendemos, ¿no? Por parte de un servidor y de todos mis compañeras y compañeros. Luisa, que la mencionaste ahorita, ella es una asesora, es experta en la detección de estos alumnos que está ahorita viendo esta charla. Y no nos quedamos únicamente con ese número, sino que vamos más allá. Potenciamos obviamente sus talentos, pero hacemos colaboración con la familia. Si nosotros no trabajamos de la mano con la familia, como con cualquier factor educativo, no vamos a lograr nada. Y ha sido muy interesante, ¿sabes?, en este caminar, porque nos hemos encontrado de todo. Padres y madres de familia con cero expectativas de sus hijos, que nos dicen, no, no creo que tenga aptitud sobresaliente, no, que va a andar siendo inteligente, no, pero tenemos luego el otro lado, el otro extremo, madres de familia, padres de familia emocionados cuando les decimos esta condición, ¿no? Oiga, y les decimos cosas que ellos ya saben, como usted ha notado estas características, usted ha visto, no, pues sí, siempre me hace preguntas que yo ni sé cómo se le ocurren, ¿no? El otro día estaba evaluando un chaparrito de preescolar, imagínatelo, de tercero de preescolar, con intereses, ¿sabes en qué? En la tabla periódica de los elementos químicos. Y entonces me empieza a mencionar sobre algunos de los elementos, ¿no? Y me dice, maestro, ¿tú sabes cuál es el metal más caro del mundo? ¿Sí? Y yo dije, pues el oro, ¿verdad? Me dijo, no, no es el oro. Y yo, ¿cuál es? Y entonces me dice la composición química, les mentiré ahorita, la verdad no me acuerdo, pero es el rodio, de eso sí me acuerdo. Entonces, pues yo acá, ¿no? Con el celular abajo viendo la tabla, porque efectivamente el niño conoce de estos temas, ¿no? Entonces, luego entrevisto a la mamá también emocionada, muy, muy, muy comprometida ella, y ya le dije, oiga, ¿de dónde viene el interés, no? Por la tabla periódica. Y me dice la mamá, me dice, no sé, o sea, él puede escuchar algo y comienza su interés. Dijo, hace un mes empezó a investigar sobre los hoyos negros, o sea, sobre el sistema solar y todo esto y así. Y te da explicaciones fundamentadas, te da explicaciones, o sea, superiores a las de su edad, ¿no? Incluso a veces el conocimiento que a mí me toca evaluar como psicólogo, el coeficiente intelectual. Y pues es muy interesante porque, bueno, a mí me hicieron hace tiempo una evaluación y pues mi CI está, pues está bien, ¿no? Pero veo alumnos que me ha tocado evaluar con un CI, con un coeficiente intelectual superior al mío. Y jamás voy a sentirme como, ay, no, son más. No, al contrario, me da un gusto, me llena de satisfacción el decir, tengo la posibilidad de trabajar con estos chicos, de ellos van a ser futuros científicos en la NASA, en Harvard, en el MIT, o sea, tienen todo un futuro por delante, ¿no? Entonces, es una satisfacción bien padre cuando colaboramos de esa forma con los papás. Y sabes otra cosa interesante, no, o sea, no hemos investigado, o bueno, yo no tendría esa certeza, sin embargo, no te puedo decir que sea hereditario, ¿no? Las aptitudes sobresalientes, pero fíjate que hemos encontrado algo importante. Sí hay una conexión con la familia a través de estas aptitudes, o sea, hemos encontrado alumnos que sus papás, cuando hacemos la entrevista,
son personas con aptitudes sobresalientes. Jamás voy a olvidar un padre de familia preocupadísimo, pero de verdad preocupado, porque hicimos la detección de su hijo es de primaria, ahorita está en primaria, hicimos de hecho promoción anticipada, que es la acreditación del grado siguiente, entonces el chico se fue de tercero de primaria a quinto de primaria, ahorita está en quinto. Y cuando para hacer este proceso hablamos con papá, hablamos con mamá, y el papá, muy preocupado, nos dice, pero van a atender a mi hijo, o sea, no lo van a dejar solo. Y nosotros, mi compañera y yo le decíamos, claro que no, vamos a acompañarlo, vamos a estar al pendiente. Y ya le dije, dígame qué es lo que le preocupa, o sea, genuinamente, expréseme su preocupación. Y me dice, cuando yo estaba en secundaria, a mí me detectaron como un alumno como ustedes están diciendo. Y me dijeron que tenía un coeficiente intelectual de tanto. O sea, el papá además es ingeniero en esas cosas que luego uno no sabe ni pronunciar, ¿verdad? Entonces, no es de sorpresa, o sea, el que haya esta conexión, ¿no? Pero el papá estaba preocupado porque a él nunca lo atendieron, o sea, a él nada más le dijeron, ah, pues sí, te vamos a ayudar. Sí, ahí lo dejaron. Y este chico, obviamente no lo hemos dejado nosotros, pero verlo cómo avanza, cómo va creciendo, cómo va mejorando, cómo van, mira, devorando conocimientos, pero de una manera muy dinámica y muy agradable, porque luego son chicos que les gusta compartir, que les gusta participar, que hacen pues todo por aprender cosas nuevas, pero para mejorar hasta el entorno, ¿no? Hacen proyectos padrísimos y bueno, son muchas de las satisfacciones que hemos encontrado, pero repito, no podríamos atender a estas mentes brillantes si los papás no nos apoyaran tampoco. O sea, padres de familia que de verdad van y nos dicen, ¿cómo le hago? Así como cuando reciben el diagnóstico de una discapacidad no saben cómo atenderle, ¿no? Porque hace preguntas que ni siquiera tiene que ver con el tema, porque incluso hay algo interesante, tú como maestro supongo que has notado alumnos con un vocabulario superior, o sea, con una precisión, con obviamente palabras complejas que dices, pues un niño de su edad no las utiliza con esa naturalidad, ¿no? Y hay niños, estos niños sobresalientes son pequeños adultos, adultos en chiquito, que se comportan bien, que son empáticos, que son amables, que son atentos, en el caso de los socioafectivos, ¿no? Y con un vocabulario sumamente elevado para su edad. Entonces, gran parte de estas características son las que pues engloban a estos alumnos y es de lo que sus familias luego llegan y nos cuentan. Qué padre, ¿eh? Porque justamente ahí donde podemos ver la importancia que es ese trabajar en equipo, que como tú dices, hago eco a tus palabras, siempre es importantísimo, pero cuando hay algún tipo de estas condiciones, pues es una pieza clave para el desarrollo de esas habilidades, de esos comportamientos. Y bueno, también hay que decirlo otra cara de la moneda. A veces también son los delimitantes con los que uno se enfrenta como maestro, como educador, a veces contra la misma familia. Pero bueno, vamos siendo positivos y te vamos a platicar un poquito más de esto. Pero antes, hay muchos saludos que quiero hacer llegar porque, bendito Dios, mucha gente nos está sintonizando. Mira, María Magdalena González manda saludos, dice que le gusta el programa. Muchas gracias, María Magdalena. Elvia Valencia González también le puso que le encanta el programa. Muchas gracias. Nuestra querida Juanis Córdoba, señora Juanita, un abrazote, puso que le encanta el programa. Muchas gracias por vernos como cada semana. Andrea López también puso ahorita que le gustaba muchísimo el programa. Y Betty Rimaldo, querida Betty, un abrazote hacia tu estado, que estés muy bien y muchas gracias por estarnos sintonizando. Igual ya saben, si también quieren hacer comentarios, aquí lo pueden checar, como ahorita Beatriz Alejandra Celis Mayorga. Señora Betty, buenas noches, qué gusto que está aquí. Nos puso que es muy interesante este tema. Y por su lado, Betty Rimaldo, Betty también, bien, las dos Betty también puso saludos. Muchas gracias por estarnos sintonizando. Y Ángeles Mayorga Rodríguez también puso saludos y aplausos por este tema. Muy bien. Aquí entonces, Brian, si ya nos metemos un poquito a esto de que estamos hablando, la dinámica familiar, de lo que conlleva, de los retos que se generan, ¿cómo puede entonces ver o tratarse eso que te estabas diciendo tú sobre las situaciones socioemocionales o qué retos implican entender que el desarrollo que está teniendo este niño o esta niña
puede brincar, puede chocar inclusive con la dinámica de comunicación, de convivencia, y ya ni siquiera me refiero a la escuela, a veces con los mismos hermanos, con los mismos primos, o por qué no decirlo, a veces el mismo papá o la misma mamá ya se va sintiendo como humillado, se va sintiendo menos. ¿Cómo puede entonces esta parte socioafectiva, los padres de familia, no los niños, los padres de familia, como atender para que no después se vaya a convertir en esas figuras que a veces vemos en la tele de que es la persona que es inteligente, pero en la familia nadie lo quiere, o no tiene empatía, o viceversa, no tiene empatía con él, con ella, etcétera? Yo creo que lo primero y más importante, no hacer distinciones. Cuando nosotros damos un diagnóstico sobre la existencia, la convivencia de una aptitud sobresaliente, jamás es para como alimentar este ego o esta soberbia. Incluso trabajamos mucho con los niños, no llegamos con el niño y le decimos, ay, eres sobresaliente, felicidad. No, o sea, lo trabajamos desde un lenguaje empático, adecuado y muy sincero. O sea, porque fíjate que hay una de las entrevistas con el alumno, un cuestionario para el alumno en nivel de primaria, que a mí me gusta hacerlo en todos los niveles, tanto en preescolar como en secundaria, porque recuperamos la experiencia que tiene el alumno de cómo lo ve el mundo, cómo lo ven sus maestros, cómo lo ven sus hermanos, cómo lo ven sus amigos, cómo lo ven sus papás, o sea, qué piensa él de cómo lo están viendo. Y trabajamos con esos elementos socioemocionales. Lo primero es, como lo hemos dicho, no perder el piso. Y hacia los papás, no hacer distinciones. Yo siempre les digo eso obviamente cuando tienen más hermanos, ¿no? ¿Por qué? No se trata de que entonces este chico que es inteligente o que tiene aptitud sobresaliente, es mejor que los otros. No, tiene una aptitud sobresaliente y hay un talento, pero hay que potenciarlo para el bien común. Entonces nosotros hemos encontrado en una gran mayoría de casos esta colaboración adecuada, ¿no? Por ejemplo, me decía una vez una mamá, me dice, es que este niño en primaria le ayuda a hacer la tarea a la de secundaria, ¿no? De matemáticas, porque es más inteligente. Y yo le decía, ok, nada más vamos a eliminar la palabra es más inteligente que el otro. Hace labor de mentoría, que es una estrategia de enriquecimiento, y nosotros vamos a hablar con el chico para decirle, oye, qué padre, cuéntanos tu experiencia de cómo eres mentor de tu hermana, ¿no? Que está en secundaria. Entonces, desde ahí también los chicos van como creciendo en esta responsabilidad, no en el ego, ¿sí? Pero lo principal es eso, no hacer distinciones. Y en segundo lugar, el continuar tratando igual a las personas, o sea, el que el niño o niña tenga una aptitud sobresaliente, como lo decía, no lo va a hacer diferente. Tiene diferentes necesidades, tiene diferentes intereses, tiene diferentes gustos, pero no va a ser, no hay una diferencia, pues, porque sigue siendo una persona. Entonces, es hacer también mucho hincapié en los papás, que también no se proyecten en ellos, porque luego hay muchos padres de familia que tienen como esta, que llamamos en psicología, ¿no? Transferencia contra transferencia, donde entonces, lo que yo no pude lograr, lo puede lograr mi hijo y traslado esta intención. También hablamos con ellos y les decimos, no, la vida no es una carrera, la vida no nos lleva a prisa, con calma. O sea, no hay que saturar al chico tampoco y no hay que saturar a la familia tampoco. ¿Por qué? Porque al igual que cualquier condición, y supongo que muchos que nos están escuchando lo saben, pues implica recursos, ¿no? Implica recursos de tipo humano, recursos económicos. Yo no puedo llegar y decirle a alguien, señora, lleve a su hijo a clases de Kumon, porque pues a lo mejor me va a decir, ¿y quién va a pagar esas clases, no? Entonces, siempre es como de los recursos que tenga a su alcance. Y trabajarlo, nosotros acá en Zapopan trabajamos mucho de la mano con los ¿cómo se llaman? Los apoyos del municipio, que son las colmenas o los enjambres. Y entonces nosotros enviamos a nuestros alumnos a que aprovechen esos cursos que son muy accesibles, o que vayan a la biblioteca pública para que investiguen, o que tengan pues siempre como
estos accesos a oportunidades, ¿no? Las visitas de museos, ahora que el zoológico estaba económico, porque pues estaba muy accesible, pues nosotros les decíamos a varios de nuestros alumnos con gustos e intereses en el mundo animal, ¿no? Y les decíamos, vayan, o sea, niños que nunca han ido a un zoológico, es una experiencia de enriquecimiento. Pero también les decimos, por ejemplo, tiene más hijos, pues vamos a hacer el esfuerzo en llevarlos a todos, para que también luego los otros niños no crezcan pensando, el único listo es mi hermano, por eso a él sí le compran, por eso a él sí lo llevan, por eso a él sí, me explico, o sea, es hacer eso. Sí, es muy importante reflexionar sobre esta situación porque a mí sí me pasó este caso. A mí me tocó tener al hermano de la alumna que tenía actitudes sobresalientes y ya era chico y definitivamente el principal problema del hermano era la saturación que lamentablemente la familia hacía a beneficio de su hermana y tal cual. El niño, porque era niño, aborrecía a su hermana, así, aborrecía Claro. completamente, porque había muchísima diferencia y distinción entre uno y otro, y aunque este niño obviamente también era inteligente, tenía sus habilidades, es cierto, no tenía una actitud sobresaliente, pero te tenía bien marcadísimo esta, pues sí, carencia o negligencia familiar de hacer esta separación. Pero bueno, ya estamos escuchando tus consejos para que en efecto las familias, las escuelas, los amigos lo puedan tomar en cuenta y de esta manera pues que no se repita, sino que al revés se puedan integrar como lo que son, una familia o una comunidad, ¿verdad? Fíjate que hay muchos comentarios, Brian, déjalos mencionar porque son muchos, muchos, muchos. Y Benito, me da mucho gusto, pero para que no se vayan a saturar. Mira, Tevi Hernández puso que le gusta el programa. Muchas gracias, Tevi, por estarnos viendo. Pedro Varela, Pedro, y viendo que Pedrito por ahí nos está viendo. Un abrazote por estarnos aquí sintonizando como cada miércoles. Cerrado de Jesús, perdón, Cerrado Corazón de Jesús. También aquí puso que le gusta el programa. Aguilar Marín, que es Isaac, yo creo que sí te acuerdas de él, ahí que estuvo un tiempo ahí en Isca, también nos puso que le gusta el programa. Y Michael López, que es la maestra de Dubiges, que también la conoces, López Rubalcaba, que también estuvo un tiempo allá en Cádiz, puso, y ahorita está en Jordania, puso saludos, profe Jorge y Brian, un abrazote, maestra Edu, y es muy buena maestra, dicho sea de paso. Rebeca Cebes Muñoz, Rebeca, un saludote, muchas gracias por tanta enseñanza. Dios les siga bendiciendo. Pues que así sea. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Qué lindos, muchas gracias. Sí, mira, pues es muy satisfactorio, ¿no? El continuar generando, pues, esta cultura inclusiva, porque te sorprendería la cantidad de veces que escuchamos, pero ¿a poco existen? Ay, de verdad, en nuestras escuelas. Oye, profe, ¿y en serio has trabajado con un alumno así de listo? O sea, como hay esta tendencia a no creer, ¿no? A demeritar, porque pues nuestra zona escolar se caracteriza por atender lugares eh, vulnerables, considerados ya la periferia y lo que le sigue. O sea, entonces, el que hemos también cambiado ese paradigma, ¿sabes? De decir, con maestros, las autoridades educativas, con los mismos padres de familia, el tener la oportunidad de que vean que, pues también en estos lugares a veces inhóspitos es donde hay mucho talento y nosotros pues estamos ahí encantados de apoyar y sacarlo y enriquecerlo, ¿no? Me acuerdo mucho de ese comercial que decía que hay talento, ¿verdad? Solo falta apoyarlo. Y La sí, verdad, sí, sí, sí. aquí ahorita, por ejemplo, me lleva a la reflexión de cómo es un tema que me da gusto que ya empezó, que en efecto ya se escucha, pero sí que está la invitación, y también lo digo por los padres, por los maestros, porque sí, yo lo veo en los consejos técnicos, sí nos preocupamos en cada consejo de hablar del alumno de rezago y qué estrategias vamos a hacer con este alumno de rezago o con este alumno que tiene alguna problemática o barrera para el aprendizaje. Pero muy pocas sesiones de consejo técnico hemos volteado a ver la otra situación de la moneda, la verdad. Y aquí me acuerdo una vez que tuvimos una reflexión sobre esta, porque ya digamos una vez abordar junto con el equipo de USAER. Y bueno, si tú gustas compartir tu opinión, porque de hecho para allá va, aquí en Guadalajara contamos con el Centro Educativo para las Altas Capacidades, el CEPAC. Y recuerdo que se generó una controversia
porque había quien aplaudía, por un lado, que ya Jalisco tenía una escuela especial para ese tipo de con niños con condición, pero había otra parte del colectivo que decía que eso se regaba, eso iba en contra de la parte inclusiva, porque en efecto es que se vaya en otro espacio, entonces ya no está enterrándose a lo que es la dinámica de todos. Y si bien el ejercicio nomás fue un debate personal, aquí sería interesante con alguien que es especialista como tú, que nos puedas dar tu opinión o qué opinas al respecto, porque en efecto fue algo que se puso sabroso ese debate, ese consejo técnico por las opiniones. Pero antes, Luisa R. del Río puso, gracias por la información, muy enriquecedora. Gracias, Luisa, por vernos. Gracias, Luisa. Ahora Fíjate sí. que sí es, pues mira, es una noticia muy alegre. Tengo la oportunidad de conocer al director de CEPAC, al doctor Julián Betancourt, que es el director de esta institución, que está, para quienes no conozcan el CEPAC, pues está en las inmediaciones del Parque Morelos. Y pues, mira, tiene un modelo muy, muy bueno, obviamente enfocado al desarrollo del talento y que tiene su ingreso en primero de primaria o en primero de secundaria, que esa sería como una de las dificultades que yo veo, ¿no? Porque pues el niño no tiene oportunidad de entrar más que en primero de primaria o hasta la secundaria, pero tiene muchísimos apoyos y tiene recursos muy, muy padres. ¿Cuál es la situación? Que a veces porque al ser una escuela de altas capacidades, de altas capacidades intelectuales y de alto rendimiento, pues también requiere de un ingreso, de una currícula, pues de ingreso muy, muy particular, ¿no? Por ejemplo, el coeficiente intelectual tiene que ser de 130 o superior. Tiene que haber una adecuada, porque ahí de verdad le dan muchísimo peso a la evaluación socioemocional del niño. O sea, el perfil adaptativo que tiene, el perfil social, las características emocionales que lleva el alumno que es candidato a CEPAC. Entonces, es una muy buena opción, pero no es una opción para todos. Por eso trae las opciones, que a lo mejor faltó ese día en tu consejo, ¿no? El decir, ok, no todo es CEPAC. Existe el proceso de promoción y acreditación anticipada, que es otro tipo de enriquecimiento. Existen los grupos que conocemos de agrupamiento, que son estas concentraciones donde se puede también enriquecer estas aptitudes. El asunto es que a veces por el desconocimiento se emiten estas opiniones, ¿no? Y el que a veces alguien diga algo, por ejemplo, yo una barrera que he visto en muchas escuelas es que hay algunos maestros que sí se enojan porque hay alumnos más inteligentes. Y yo les digo, es que ¿por qué se enojan? O sea, no porque sea el maestro y no porque sea el adulto, pues significa que usted tiene la última palabra. Y no significa que porque haya un alumno que a lo mejor tiene un 6 superior, sea superior o usted ya no sea superior, ¿no? O sea, no. Pero hay maestros que sí también luego se hacen estas polémicas, un poquito similar a lo que tú viviste. Nosotros lo vivimos con las promociones anticipadas, porque tiene que estar de acuerdo todo el colectivo, hasta los maestros de educación física. Entonces, con un solo maestro que no esté de acuerdo para que se haga la promoción, pues se arma la remambaramba, ¿no? O sea, ¿por qué lo quieren promover? ¿Por qué? ¿Qué vieron? Nos pasa mucho eso, ¿no? ¿Qué le vieron? ¿Qué le ven? Porque yo no le veo nada de sobresaliente. Digo, pues espérese, maestra, o sea, pues no tiene por qué demostrarnos nada, ¿no? O sea, pero bueno, son como estas acciones que a mí, ¿sabes qué me ha ayudado? Para cambiar esas culturas, cuando ya por fin hay un proceso de promoción, cuando hay un alumno de esa escuela que se fue a CEPAC, cuando hay un alumno que se fue a Singapur a compartir ahora con los apoyos de talento al estilo Jalisco, o sea, cuando existen este tipo de acciones, como que el colectivo mismo comienza a decir, ah, mira, a lo mejor sí hay, y comienza a cambiar la perspectiva. Entonces, a lo mejor es lo que les falta a muchos colectivos, ¿no? Vivir esta experiencia. Justo hoy hablaba con un supervisor hace rato que me decía, profe, ¿puedes ayudarnos? Mira, en nuestra escuela va a haber, en una de mis escuelas, va a haber este proceso y necesito sensibilizar a los maestros y necesito que me capacites a todos los que van a atender a estos alumnos porque, pues, no conocen, ¿no? O sea,
y desde el supervisor existe esta preocupación, ¿no? Para integrar estos elementos. Entonces, si nos están escuchando también aquí maestros, acérquense a los servicios de educación especial. Educación especial no nada más trabaja con la discapacidad, también trabajamos con condiciones como el TEA, TDAH, también trabajamos con las aptitudes sobresalientes y nosotros encantados, de verdad, yo hablo por mucho en mis compañeros. Nosotros trabajamos con un modelo diferente que se llama asesores de inclusión. A lo mejor tú no has tenido la oportunidad de conocerlo, Jorge. Es un proyecto innovador de acá de la zona 16, Federal de Educación Especial, donde pues mis compañeras y compañeros somos 22 asesores de inclusión los que estamos en zonas escolares. Estamos en 16 zonas escolares, fletándonosla, capacitando, acompañando y atendiendo a estos alumnos, pero es muy satisfactorio el ver el cómo mis compañeras, mis compañeros tienen este compromiso adquirido, ¿no? O sea, como especialistas de educación especial, que no nada más nos dejen a los alumnos hacia la baja. Estamos felices también trabajando con ellos porque nada nos hace más felices que eliminar barreras para el aprendizaje y la participación. Pero de todos, porque ojo aquí, cuando enriquecemos a un alumno sobresaliente, se enriquece a todo el grupo de ese alumno. O sea, los beneficiados son todos los alumnos que forman parte del grupo. Esa es una de las bondades del enriquecimiento. Qué bonito escucharlo, porque sí, en efecto desconocía yo. ¿Qué es? ¿Programa sería el término? ¿O... Es un proyecto, acá lo manejan como proyecto, de hecho está por ahí trabajándose, viendo la manera como de homologarlo a todo el estado. Son 35 zonas de educación especial en las que está divididas el estado de Jalisco. Nosotros pues somos una pequeñita parte, ¿no? La zona 16 federal de educación especial, encabezada por la doctora Maribel Paniagua Villarruel, que es mi supervisora, y pues ella es la que hace ya 6 años, a raíz pues precisamente de revisar todos los modelos de USAER, de CAM, pues comenzó a ver de qué manera podíamos ofrecer la atención educativa, y pues es como surge este proyecto de asesores de inclusión. Puede ser tema para luego en otra ocasión, porque también trabajamos muy de la mano con las familias. Entonces, es que mira, la familia es clave sí, por donde le veamos. Sí. O sea, por donde lo veamos, si no logramos empatizar y simpatizar con la familia, pues... Sí. Bueno, no digo que no se pueda lograr nada, ¿verdad? Pero yo lo imagino más difícil. Sí, se vuelve más complejo, eso es una realidad. Por eso me gusta mucho este programa de educación familiar, porque es hacer conciencia con los padres de familia, claro, también con los maestros, pero sí, la verdad, la familia es pues el motor, la pieza clave, honestamente. Como tú dices, no significa que al final de cuentas no se pueda hacer nada, pero por supuesto que hay una gran diferencia cuando la familia apoya a cuando la familia pues no se cuenta con ella. Con esto... Tenemos algunas preguntas, comentarios, saludos. Voy a leer la pregunta de la siguiente persona, pero si quieres tras bambalinas la respondemos porque ya es algo muy especial. Nomás sí la leo para que sepa la señora Ángeles que sí llegó y que sí la vamos a tomar en cuenta, pero por tiempo preferiría que fuera después de. Dice ella: maestro, él pudiera hacerle examen a Emanuel, o sea, tú como psicólogo, porque los psiquiatras que me dijeron, en cuanto salga de esto, me interesa saber. Ya tras bambalinas te platico la situación con Emanuel para que tú lo sepas y después me diga. Nomás si quise leerlo, pues para que la señora Ángeles vea que sí estamos leyendo todos los comentarios, ¿sale? Juan Enrique Chávez Carranza puso saludos a todos, a Ángeles, a Titis, bendiciones. Muchas gracias, Juan, por estarnos viendo. Un abrazote y déjale platico que sus latas que nos donó para el Jordán han dado muchos frutos. Muchas gracias por apoyarnos. Porque hago el comercial, Brian, hacemos recolección de latas en el Jordán para sacar fondos. Y el señor Padrísimo. Juan, ay, súper bien. Para ayudarles también, sí. Sí, muchas gracias. La señora Beatriz Alejandra Celis Mayorga nos pone: qué gusto estar escuchando este programa. Tenía una idea muy errónea del manejo hacia los niños con altas capacidades. Puedo decir que hoy con ese tema aprendí muchísimo. Me quedo muy contento de haber escuchado eso. Y Juan Jorge Ruiz comenta: buenas noches, bonito programa, muy interesante. Saludos a Brian. Pues están los saludos, Brian. Saludos, Juan Jorge. Estamos viendo como cada miércoles.
Brian, entonces, para ir pudiendo finalizar lo que es este programa, no sé si tú gustas hacer como un tipo conclusión, cierre, invitación a las familias que en efecto tengan estas condiciones. Entonces, sobresaliente, digo, yo sé que ya lo dijiste muy específico y diste muy buenos consejos, hasta cosas para evitar, pero si pudiéramos hacer como una síntesis, como una conclusión de invitación, ¿qué sería para poder cerrar este tema tan interesante? Fíjate que lo que yo les diría a las familias es que no se cansen, principalmente, y también no se frustren. Estamos así como ustedes de la mano, conociendo el camino, estamos ahí viendo y vislumbrando por dónde darle, pero sí invitarles a que no se cansen y no se frustren con ello, que vayan. Si tú eres padre de familia y ahorita tienes hijos en educación básica y observas alguna de las características que yo fui diciendo a lo largo de esta horita, y tienes esta duda a lo mejor de decir, bueno, mi hijo, pues sí, se medio parece a esto, tiene tal conducta, acércate a la escuela y pide, diles, hay una guía de atención nacional para estudiantes sobresalientes que dice cómo trabajarlo. Me interesa saber si mi hijo tiene estas aptitudes sobresalientes. O sea, háganlo y a veces es poner también al maestro, digo, tú eres maestro, Jorge, yo también comparto ahí, y yo les invito también a los compañeros a que pues no nos enojemos, ¿no? O sea, el que no conozcamos también no significa que no sirvamos para la tarea que hacemos. Conocemos, aprendemos y mejoramos la práctica educativa. Pero sí a los papás, pues que nos, bueno, que no se casen. Y segundo, cuando ya comencemos este proyecto, que no se rajen, coloquialmente, o sea, que nos apoyen en todo, ¿no? Porque luego les decimos, oiga, es que mire, necesitamos apoyo con esto. Nunca pueden, nunca tienen tiempo, diario trabajo. Entonces, es un esfuerzo de ambas partes, de hecho también desde los niños, ¿no? El niño está haciendo un esfuerzo grande. Por eso decirles, no se bajen del barco. O sea, todos de la mano, si algo no lo sabemos, lo preguntamos, lo investigamos y salimos adelante. Esa sería mi recomendación, Jorge. Y sí, que entiendo lo que dices, porque también luego pasa que las personas en una primera instancia, cuando recién lo escuchan, se escucha bonito, se siente uno como orgulloso, mi hija, mi hijo es garantía sobresalientes, pero ya después cuando van viendo lo que conlleva, pues sí me imagino que pasa de todo, ¿verdad? Me imagino que hay quien sí se compromete mucho, pero hay quien dice, ay no, siempre ya no me arrepentí, ¿verdad? Exactamente. No, pues sí. De aquí entonces, a José Orozco, Chepe nos manda un saludote, un abrazote, muchas gracias por estarnos viendo. Te quería preguntar si alguien, no sé si ofrezcas talleres o tengas una página de internet o algún comercial que tú nos quieras hacer, invitar a las personas que ahorita que escucharon el tema, pues sí les interesa tal cual tener un contacto o mínimo hacer una pregunta directa que se puedan acercar a ti o a algún equipo o algún lugar. Me gustaría que nos lo compartieras para que las personas pues escucharan. Claro que sí, mira, estamos a la orden en educación básica en el área de especial, acá en la zona 16 en Zapopan, por el Vigía, donde está la zona de Belénes. Y pues pueden inscribirme a mi Instagram, @_sic.briam, o en TikTok, @psicólogo.especial. En esas redes me pueden contactar si tienen alguna duda, alguna inquietud. Con todo el gusto del mundo, pues estoy para apoyarles. Por último, bueno, nuestra zona está próxima a celebrar el foro de avances en inclusión este viernes de 8 de la mañana a 12 y media del día en la Prepa 7, acá en las instalaciones de Preparatoria 7 de la UDG, en la Tusanía. Pues si alguien tiene interés en conocer más sobre este tema, tenemos una mesa de trabajo de aptitudes sobresalientes, pues ahí los esperamos. Y a los colegas, tanto maestros como psicólogos, que a lo mejor les interesa, como ahorita unirse al proyecto, ¿se puede? ¿O es exclusivamente para las zonas donde tú estás? ¿O a alguien que dice, un colega psicólogo, a mí me interesa, ¿se puede? ¿O qué tendría que hacer? No, claro que sí, nosotros podemos, si está dentro de nuestro polígono de atención, podemos colaborar. Si no, los mandamos al nivel, a la dirección del nivel en la secretaría, para que busquen cuál sería la USAER o el CAM o la zona de supervisión más cercana que pueda canalizar la atención. Pero sí. O sea, es una atención ahora sí que a nivel nacional, en la cual estamos llamados pues todos, tanto tanto educación pública como educación privada.
Ay, se apagó tu micrófono. Ahí está. Bueno, lo que te comentaba, qué bueno que lo mencionas porque en efecto puede también la gente quedarse con la idea, digo, no lo tocamos ahorita, a que nomás algo de educación pública, pero también todo está abierto a los colegios, ¿verdad? A la educación Sí, privada. Y sería con el mismo conocimiento, o sea, que se acerquen a secretaría, bueno, que la sí, gente de colegios pues está un poquito más lejano a estos términos. sí, el proceso es el mismo, o sea, también hay que acercarse a esta estructura, porque aunque sea un colegio privado, se rige bajo los criterios de la Secretaría de Educación Pública, en este caso la de Jalisco. Entonces, sí, a través del área busquen la dirección de educación especial, ahí sería como el caminito correcto. Y los atienden, sean colegio o sean de escuela pública, ahí los atienden. Muy bien, pues entonces ya lo saben, todos padres de familia, maestros, psicólogos, personas que nos hayan escuchado el día de hoy, ya escucharon a nuestro especialista, ahora sí que nomás queda que nosotros tengamos la conciencia para poderlos canalizar y apoyar si ya tenemos o estamos con un familiar que tiene esta condición, justamente ya escucharon también estrategias o herramientas que pueden hacer. Finalmente comparto, Beatriz Alejandra Celis Mayorga acaba de escribir: mil gracias por compartir de este tema tan poco comentado, pero muy importante saber para poder apoyar a los nuevos talentos. Entonces, pues sí, nos sumamos a ese agradecimiento que nos puso la señora Betty. Gracias. Muy bien, pues para ir finalizando, entonces no me queda más que agradecerle a nuestro invitado, al psicólogo Brian Chance, por estarnos sintonizando. Ya finalmente de nuestra parte del Jordán, ya estamos en el último mes de las actividades antes de que inicie nuestro verano. Ya estamos con inscripciones para el curso de verano, que va a ser durante el mes de julio. Hay en nuestras redes sociales del Jordán, por Facebook, por Instagram, por TikTok, por YouTube. Nos pueden seguir y pues sobre todo aprovechar que va a haber varias actividades. Si bien como cada año tenemos las actividades para niños, que al fin de cuentas es como la joya de la corona, también va a haber varias actividades para los adultos, para los jóvenes, por ahí viene el de sushi para adolescentes otra vez, para que lo puedan aprovechar, y en nuestras redes sociales del Jordán A.C. de Asociación Civil, también ahí puede estar al pendiente de los que están. Promo de graduación, también hago el comercial, masaje más facial por 500 pesos, solamente en el mes de junio, para que lo puedan aprovechar ahorita que es el momento, puede que vienen pues actos académicos, que en efecto algunos son para las quinceañeras, para las muchachas, pero también pueden ir hombres, también pueden ir maestros que quieran aprovechar la promoción, pues es en el mes de junio, ahí en nuestras instalaciones, y ya saben, pues ahí estamos constantemente compartiendo de las actividades que tenemos. La siguiente semana, que vamos a iniciar con el Mundial, tenemos un invitado que nos va a hablar justamente acerca de esto del fútbol y todos los aspectos socioculturales que conllevan, para que no se vayan a perder este programa, ya saben, todos los miércoles a las 9 de la noche, o si nos están viendo en retransmisión en YouTube, también con mucho gusto, aquí pueden dejar sus comentarios o preguntas, y tanto para el siguiente invitado como a nuestro invitado Brian, le podemos hacer llegar sus comentarios. Mucha gente todavía nos sigue escribiendo, Brian, déjalo comento. Esperanza Hernández puso que le encanta el programa. Alicia Morales, que de hecho fue la invitada la semana pasada, ahorita puso que le encanta el programa. Hago públicamente felicitaciones a su hijo, porque si lo estuvieron en la semana pasada, sabían que iba a ir a competir a Medellín, Colombia, y gana la medalla de oro. Muchísimas felicidades, y lo quiero hacer público, porque justamente hace una semana estábamos hablando de eso, y miren, bendito Dios, regresa campeón a México. Y nuestra querida Conchita Márquez Bañuelos de Tezistán, abrazote Conchita, dice: buenas noches, saludos para el maestro Jorge y el maestro Brian. Mencionar que Brian fue maestro de catecismo de mi hija hace 15 años. Ya te están ventilando la edad, Brian, ¿eh? Saludos y Ya. bendiciones. Hasta Tezistán. Ay, qué gusto, señora Conchita, muchas gracias. Sí, sí, sí. Sí, no, ya, de todos modos, no te preocupes, mi apariencia me ventila ya. 18 años como catequista, pues sí, sí, Y fíjate, también. este Muchas también es gracias. otro tema que para otra vez vamos a abordar, aptitudes sobresalientes en catequesis, porque me imagino que también conlleva un reto, conlleva ciertas situaciones a considerar. Muchísimas. Bueno, pues no se diga más, entonces ya tienen las puertas abiertas para en otra ocasión Brian puede estar aquí con nosotros en educación familiar. ¿Sale? Gracias. Que tengan todos una excelente noche, si están viendo en vivo o a la hora que nos estén viendo,
Un fuerte abrazo. Se despide el maestro Jorge Ruiz Magaña, director del Jordán. Alicia Morales, gracias, saludos. Y se despide también el psicólogo Brian Chávez, especialista en actitudes sobresalientes. Y nos vemos la próxima semana en otra emisión más de su programa Educación Familiar. Hasta la próxima. Gracias, Brian. Buenas noches. Gracias, buenas noches.